Nos han querido vender dos historias: que Estados Unidos ha salido humillado o que ha realizado una hazaña militar histórica. Y la verdad es mucho más peligrosa. No es ni lo uno ni lo otro. Hablamos de poder puro y duro. Y casi nadie lo ha entendido. José Papí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es el mapa del poder. Hoy hablamos sobre todo de propaganda, de la propaganda que nos está llegando en este conflicto entre Irán, Israel, Estados Unidos y alguno que otro más por Oriente Medio. Pues así es, querido Xavi, queridos seguidores, queridos amigos. La verdad es que es sorprendente. Uno se conecta a determinados medios, vamos a decir, de la derecha al uso norteamericana, los Fox News, los One American News, los Newsmax, ¿no? Y han convertido a el señor Trump algo entre Eisenhower, ¿no? Y Reagan, ¿no? Entre un genio militar y un genio político, algo así, ¿no? Y sin embargo, uno se va a la prensa financiera internacional, los Financial Times, los Economist, uno escucha el Russia Today o todo este tipo de canales y básicamente, pues oiga, lo único que nos cuentan es la mayor humillación militar de toda la historia de Estados Unidos. Irán emerge como la nueva potencia mundial. ¿Qué está pasando aquí? Nosotros hemos tratado de lanzar estos criterios más serenos, más de calado geopolítico, de fondo, de placa tectónica, para estudiar lo que está pasando. Y bueno, los que han seguido nuestros programas ya saben lo que opinamos, ¿no? Y por dónde van los tiros y más o menos qué es lo que está pasando, ¿no? Pero claro, cuando uno ve estos dos extremos, pues estamos obligados, y además, Xavi, te dejo que no te hago el spoiler, como dicen ahora, que presentes a nuestro invitado de excepción. Claro, es obligatorio hacer este programa porque, oiga, que es que uno se tropieza a alguien por la calle y te dice, oye, la paliza que le están metiendo a los norteamericanos. Se tropieza otro 5 metros después, oye, que Irán está ya, vamos, que los barbudos estos fuera, que han pasado ya la historia, que esto en una semana capitulan y se acaba la cosa, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo de verdad? Eso es lo que tenemos que tratar. Pues efectivamente, José, hoy tenemos a un invitado de lujo, como decías. Nos acompaña Manuel, al que saludo ya. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, poder puro y duro. Y es que, como hemos dicho tantas veces, esto no va ni de buenos ni de malos, ni de juegos de Risk, ni de estrategas, ni siquiera de David y Goliat. Esto es poder. Sí, muy buenas, Xavi, muy buenas acá a todos los seguidores de Geopoder. José, muchas gracias, me ha encantado como siempre de estar con vosotros. Poder duro, claro, estamos en medio de un conflicto muy, muy grande, muy serio, con unas implicaciones muy profundas y estamos presenciando el desarrollo permanente, cambiante, reactualizado en permanencia de dos propagandas de guerra, que tienen, obviamente, el objetivo de la propaganda de guerra es generar adhesión a las posiciones de guerra de cada Estado que está enfrentado. Entonces, tenemos una propaganda de guerra muy importante por parte de los Estados Unidos, y otra propaganda de guerra muy importante por parte de Irán y seguramente de toda una serie de actores intermedios. Estabais hablando de los actores financieros. A mí lo que me llama mucho la atención de toda esta situación es que estamos en un ambiente muy cambiante. Tenemos a un presidente americano que sucesivamente se dirige a diferentes destinatarios. Él generalmente, y es una cosa que constatamos mucho en Europa, está siempre hablando con su electorado, con su público electorado. Y nosotros en Europa, con nuestra manera de recibir la comunicación americana y los mensajes que expresa la administración, los recibimos como olvidándonos de esa parte y lo subjetivizamos todo, mucho. He leído artículos en los cuales se lanzaban en análisis psicologizantes del presidente Trump. Nada más ridículo, creo yo, que interpretar a un dirigente
de un país como los Estados Unidos, pero diría lo mismo de Rusia, de cualquier jefe de Estado, en términos psicologizantes, porque entonces realmente estamos siendo paseados hacia la ignorancia. Entonces, dos propagandas opuestas, un fenómeno muy llamativo, y es que una de las propagandas, la propaganda que critica permanentemente, hagan lo que hagan los Estados Unidos, los critican para mostrar que están perdiendo, utilizan inclusive el término estratégico, humillación estratégica. Hay una mezcla de términos, un cambio permanente siempre para criticar. Claro, es bastante fácil y tentador en cuanto hay una operación de fuerza implacable como la que están llevando los Estados Unidos e Israel contra Irán, en la cual nada más que en los 4 primeros días de la guerra, entre el 28 de febrero y principios de marzo, más de 4.000 objetivos fueron atacados. Claro, porque tenemos una guerra hoy en día en la cual también la potencia de cálculo y algoritmos de la inteligencia artificial está completamente hibridizándose, no sé si se puede decir eso, creo que no, se está volviendo híbrida, se está conjugando profundamente con toda la estrategia militar y seguramente los Estados Unidos de América e Israel están en el punto álgido de su capacidad de determinar objetivos y destruirlos de manera casi inmediata. O sea, es que tenemos dificultad en evaluar qué es lo que puede estar pasando en Irán, pero cuando hablamos de que un país como Irán puede estar al borde del colapso, es una realidad. Los Estados Unidos tienen objetivado cuáles son las centrales eléctricas que hay que dañar, eliminar, o sea, poner fuera de uso inmediatamente, y una población de casi 90 millones de habitantes no puede llevar su vida cotidiana al día a día. Pero es una realidad que perdemos o de la cual no nos damos cuenta porque estamos en un mundo de buenos y de malos, de emoción. Y claro, es muy emocionante cuando hay una situación de un hegemón que está ganando una guerra, tomar la posición del no, están perdiendo, como para llevarla contra. Eso anima mucho el debate y nos tiene finalmente un poco desnortados. Es muy significativo que los objetivos de guerra de los Estados Unidos e Israel estén siendo llevados adelante de manera implacable, comprobable en los hechos, y al mismo tiempo se desarrolla un contrarrelato que minimiza o anula toda esa realidad. Me llama mucho la atención el hecho que no estemos atentos a la realidad real, sino que nos perdamos en ese tipo de mistificaciones. No sé cómo lo ves, José. Bueno, yo creo que tenemos que aportar sobre la mesa, no sé si hoy tendríamos que aportar criterios, sino más bien aportar falacias y conversar sobre falacias que hay sobre la mesa y falacias que no son ciertas. Y a partir de ahí uno puede llegar a conclusiones que son muy equivocadas, ¿no? Por ejemplo, entender que el ataque de los israelíes y los norteamericanos es desorganizado. No es verdad. Conocen muy bien los centros de gravedad a los que tienen que dirigirse. Tú has mencionado, oye, el puesto este de extracción de gas de South Pars lo tienen clarísimo, la isla de Hark o de Kark, según se pronuncie, lo tienen clarísimo también como el punto de distribución, es decir, saben cuáles son los centros de gravedad, luego es un ataque completamente organizado. José, disculpa, y aquí, precisamente en este punto, podemos entender las declaraciones del presidente de los Estados Unidos cuando decía que los iba a llevar a la edad de piedra y no a hablar de bombas nucleares, como se han puesto a decir en algunos medios de comunicación, que esas palabras tenían detrás la intención de un ataque nuclear, ¿no? Así que se le había venido al presidente de los Estados Unidos de la noche a la mañana. Ni mucho menos, utilizan el mismo material militar que utilizaron en su momento para eliminar todos aquellos reactores nucleares en construcción, esas plantas de enriquecimiento de uranio. Yo no sé describir este tipo de material militar, pero vamos, esas bombas que hacen un agujero tremendo en la Tierra y demás, ellos lanzan 4 de esas en 4 o 5 puntos de gravedad. Irán desaparece como Estado, como su viabilidad como Estado desaparece. Ya es un Estado fallido, es un Estado mantenido a punta de pistola. Pero decir que hay una irracionalidad o una falta de preparación por parte de los israelíes y los norteamericanos es falso, eso es una falacia.
Otra falacia que yo, por ejemplo, me la apuntó en su momento Manuel en nuestras conversaciones es, ojo, que los Estados Unidos, que dejen de hablar de invasiones de tierra, los Estados Unidos no quieren invadir Irán, no tienen ningún interés. Ya aprendieron en Vietnam y en otros momentos que no es lo que más les conviene, ya han aprendido, no son tontos, por algo son el hegemón mundial, y lo que quieren tener es un aliado comercial con el que tener negocios interesantes. Tenemos un ejemplo no de hace 15 años o de un doctorado ya viejo, tenemos un ejemplo en Venezuela hace unos meses, casi semanas más que meses, donde están manteniendo ahora mismo a la mayor parte del régimen bolivariano que estaba en el cargo, solo que se ha transformado en un régimen bolivariano que sí quiere trabajar con los Estados Unidos y que acepta determinadas condiciones de trabajo, no tanto para China, no tanto sin pasar por mí, un porcentaje para mí, un porcentaje para mis compañías petrolíferas, las condiciones que sean, no vamos a entrar en eso. Pero es una falacia que los Estados Unidos nunca ganan a Irán porque no pueden invadir y tal, pero si es que no lo tienen ni siquiera en la cabeza planteado. Lo que quieren es que Irán no sea un problema en la zona y que Irán no esté molestando a otros socios occidentales que hay por la zona y que Irán deje de intentar ser pues, el gallo en su gallinero regional, ¿no? Bueno, tercera falacia que me atrevo a poner en la mesa, que es que los norteamericanos, los israelíes, no, eso ya no es verdad. Ahora mismo el enfrentamiento ya es con países como Turquía, Egipto, Qatar, Arabia Saudí. Es decir, estamos hablando de que ahora mismo, y esto es algo que para mí es muy importante a la hora de señalar de que los iraníes ahora mismo no tienen las de ganar, ni muchísimo menos, más bien están en una situación muy crítica. Es que es una falacia pensar que esto es algo que viene de, como dice un comentarista que no para de repetirlo, llamando orejones o algo así a Netanyahu, es Netanyahu y Trump que se han vuelto locos, ¿no? Porque ahora mismo ya se han vuelto locos todos los emires y todos los jeques del alrededor que lo que quieren es que Irán termine. Esto es otra falacia que hay que desmontar. Más falacias que hay que desmontar, que el pueblo iraní y el régimen iraní y la élite iraní es todo más o menos como lo mismo. Es un Estado-nación en total concordia, en total perfección, que todos lo están. Hombre, a poco que conozcáis a iraníes que estén dentro de Irán, no estoy hablando de los que se marcharon con el Shah, con la salida del Shah o tal, a poco que conozcáis iraníes dentro de Irán, y yo conozco a algunos, vamos, están de todo menos contentos. Están de todos menos contentos. Ha habido declaraciones, por ejemplo, de Pezeshkian, del presidente, que a mí me dan a entender, y los norteamericanos también nos lo dejan caer con eso de las negociaciones, que se están abriendo dos bloques. Que hay un bloque político, negociador, que lo encarnaría, me atrevo a decirlo, aquí ya estoy un poco inventándomelo, pero el presidente Pezeshkian, y luego el bloque militar, a la más dura, Guardia Revolucionaria, la parte teocrática, no sé. Vosotros le ponéis el nombre que queráis, pero que esos dos bloques ahora mismo hay una pequeña o una gran ruptura. Unos hablan con los de fuera, otros dicen que no. Hay hasta contradicciones, es decir, el propio Pezeshkian frente a la propaganda de vamos ganando no sé cuánto y no sé quinto. Pues si fuéramos ganando no hubiera dicho el presidente de Irán, colapsamos en 3 semanas. No son palabras mías, ni son palabras de la administración norteamericana, son palabras de Pezeshkian, que han aparecido y que él las ha dicho. Estamos en una situación crítica, sin muchas opciones, y tenemos 3 semanas o colapsamos. Entonces, ¿cómo es posible que el Financial Times esté diciendo que la guerra de Irán lo que le da es el papel de superpotencia a China, o que te esté diciendo el New York Times que el mundo multipolar ya no es un mundo, como dicen ellos, nosotros no lo decimos, entre China, Rusia y Estados Unidos, sino que es un mundo entre China, Rusia, Estados Unidos e Irán, porque Irán emerge como superpotencia. Quien no se lo crea, le coloco los enlaces y se lee el New York Times y se lee el Financial Times. Es verdad lo que os estoy diciendo. Entonces, ¿cómo es posible que si el propio presidente iraní está diciendo que nos vamos al cuerno, perdón, en 3 semanas, ¿cómo es posible que estos medios estén diciendo estas cosas? Y eso es lo que estamos tratando de entender aquí. Nosotros, termino con las falacias porque podríamos seguir durante mucho rato, pero quiero decir, yo creo, es el criterio que os traslado y que os lo venimos trasladando a los norteamericanos y a los israelíes, les está saliendo la jugada redonda.
Hay un artículo de Al Jazeera que presentamos hace 2 semanas donde lo explicaban en detalle. Nosotros aquí también lo utilizamos porque me dirán, es que Al Jazeera estará financiada por el jeque que está ahora fastidiado por los ataques directos. Sí, seguro que tenéis una explicación muy buena, pero estamos aportando los criterios para acabar de señalar que cada objetivo que estaban teniendo los israelíes y los norteamericanos lo están cumpliendo implacablemente, como dice Manuel, le robo el adjetivo. Xavi, me callo y os devuelvo el balón. Es que con todo esto que nos estáis contando, José, Manuel, qué difícil es comprender la realidad, qué difícil es comprender una realidad tan compleja, ¿no?, de entender, pero tan sencilla en cuanto a lo básico. Es todo lógica pura y dura y al final hay que tener las claves, hay que tener los criterios, Manuel, para comprender lo que está pasando y por dónde están yendo los tiros. Con tanta propaganda es imposible entender nada y es la pena, ¿no?, que con todo lo que nos llega desde los terminales mediáticos, que tanta y tanta gente pues se abrace a una farola. José, te voy a robar yo a ti ahora el término, y quiera ser pues de un bando u otro, ¿no? Sí, escuchaba en un programa algo que es conocido. Más del 90% o 99% de la información acerca de lo que pasa en la realidad es consultable. Está a disposición. Hay que ir y buscar y leerla. Y a pesar de eso, se construyen o aparecen permanentemente contrarrealidades o relatos que en realidad caminan sobre una negación sistemática de las realidades. Voy a tomar un ejemplo. El tema de la dirigencia o del aparato estatal iraní, que ha sido, todos lo sabemos porque hemos leído esas informaciones, diezmado. O sea, su élite revolucionaria. Yo no soy un experto completo en Irán, o sea, también sigo las noticias como muchos de nuestros auditores. Ha sido muy, muy golpeada, casi eliminada. Bueno, el líder supremo, el día número 1 o 2, todos los cabecillas, vamos a decir, o por lo menos todos los altos mandos de posiciones cruciales en el Estado iraní han sido eliminados. Y lo que oímos es, no, pero ellos ya lo habían previsto. Vale, entonces ya lo habían previsto y quiere decir que cuando muere uno, hay otro que automáticamente lo reemplaza y luego cuando ese muere, lo reemplaza otro más y así hasta cuatro líneas sucesorias, podríamos decir. Y entonces el relato se tranquiliza y de alguna manera empieza a presentar a Irán como un resistente excepcional porque logra reemplazar sus puestos. O sea, matan al líder Jamenei, no me acuerdo exactamente el nombre, creo que es Jamenei, y rápidamente lo reemplaza su hijo. Entonces se tranquilizan, dicen, no, son unos resistentes, lo habían previsto todo, olvidándose de un hecho esencial y evidente, y es que por mucho que un ejército organice sus reemplazos, que es algo que en toda la historia, bueno, se da, o sea, es una de las cosas que tiene que organizar un ejército y cualquier organización social, pero en el momento en el que empiezan a eliminar a todos esos líderes, quiere decir ya que estás en un problema muy grande. Nos olvidamos de eso. Y se vanaglorian de decir, no, Irán resiste porque tiene un sistema de reemplazo de sus altos mandos, cuando en realidad, cuando tienes un ritmo de desaparición, obviamente todo esto son crímenes, ¿vale? Porque eliminar personas de esa manera no tiene otro nombre, son crímenes. Pero los están eliminando todo el tiempo. Entonces ya estás. Eso también se utilizaba, por ejemplo, cuando hubo toda la cuestión con el Hezbollah el año pasado, que mataron al líder del Hezbollah. No, ya tiene un reemplazo. Y luego eso sin también pensar en que las estructuras humanas, en fin de cuentas, en las cuales cada 2 días están eliminando a un jefe de unidad, no pueden estar operando de una manera normal ni efectiva, no pueden ni tener reuniones. Yo no sé cómo están trabajando ellos ahora. Siempre es admirable que lo consigan, pero obviamente no están trabajando en las condiciones que se necesitan para llevar adelante una resistencia como la que precisa cualquier situación como esta, ¿no? Era para mostrar un poco el cómo de una realidad que en los hechos cualquier persona que haya trabajado en una organización o una empresa se imagina que no se puede trabajar en esas condiciones. No,
como han conseguido reemplazar a los líderes, entonces son unos resistentes y están ganando la guerra. Os paso la palabra. Pues poco más que hablar, ¿no? José, lo cierto, fíjate, yo no sé cuando termine la guerra cómo se va a vender, porque antes de terminar ya estamos viendo toda esta propaganda. Cuando todo esto termine, pasemos página y vayamos al siguiente conflicto, a lo siguiente que se ponga de moda. Yo no sé con qué idea se va a quedar la gente de lo que ha sido este conflicto. Bueno, yo creo que está siendo una oportunidad para darnos todos cuenta de que el realismo es lo que impera en las relaciones internacionales. Había mucha ideología en la mesa, había muchas ideas que las hemos vivido, ¿no?, en el seno de organizaciones internacionales en las que hemos trabajado, con las que hemos cooperado. Y entonces hay una serie de visiones, hay una serie de lemas que son extraordinarios y preciosos, pero hay que darse cuenta que el mundo internacional es otra cosa. Es un mundo mucho más duro, más lleno de cuestiones comerciales, lleno de cuestiones militares, la geoestrategia. Es un mundo mucho más duro que el que nos venden cuando uno ve una resolución de un Parlamento Europeo, de unas Naciones Unidas, condenando A o condenando B. Y dices, oye, pues ¿cómo no vamos a condenar una barbaridad? Pues vamos a condenarla, es que eso está muy mal que haya pasado. Pues estoy 100% de acuerdo. Pero la realidad de lo que está pasando, el problema es que ahora mismo la geopolítica ha inundado la política nacional y si en política nacional no nos solemos enterar mucho, imagínense ustedes en geopolítica que lo que nos están poniendo es estos pensamientos de orcos y hobbits y los van repitiendo y repitiendo y repitiendo. Uno elige bando y a partir de ahí que gane tu equipo, ¿no? Yo, en particular, yo creo que hay que destacar aquí qué le está pasando a la élite europea. Porque es que la han puesto a los pies de los caballos a la élite europea. La élite europea, o sea, le da vergüenza comprarle a los norteamericanos, pero no le da la vergüenza andar comerciando en secretillo con ayatolas y con rusos y con no sé qué. Eso no tiene ningún problema, porque entiendo que habrá más comisiones o más tal, ¿no? Pero parece como que la vía más fácil, que es comerciar con los norteamericanos y arreglarse con los rusos, es la vía que no seguimos. Hay que seguir cualquier otra vía, salvo la vía natural, la vía fácil, ¿no? Y ahora mismo lo que nos están queriendo convencer es que hacer geopolítica o ejercer la geopolítica es mandar mensajes en redes sociales. Mensajes en redes sociales no asustan a nadie. Macron no para de mandarlos, Federico Mer no para de mandarlos, Keir Starmer no para de mandarlos, el presidente Sánchez en España no para de mandarlos, Giorgia Meloni no para de mandarlos, pero ejercer el poder, ¿quién lo está ejerciendo? Porque es que ejercer el poder es otra cosa. O lo ejerces con una dominación energética, o con una dominación tecnológica, con una dominación industrial, o con una dominación militar. Pero lo tienes que ejercer de alguna forma. Y llevamos en muchos programas denunciando que ahora mismo los europeos se están cayendo del guindo. Se están cayendo del guindo a nivel de la propia supervivencia, de poder producir tu cemento, tu plástico, tu acero, tus fertilizantes. Estamos cayéndonos del guindo sobre lo básico. Pero es que cuando solucionemos lo básico, que es lo que yo llevo diciendo varios años, que la única manera de hacerlo es ahora mismo acomodarse con el hegemón, mientras tomamos todas las decisiones para desacoplarnos del hegemón, o por lo menos no depender al 100% de ellos, y esa es la única manera de afrontar esto. A base de decir que hay un orden internacional que lo han roto los Estados Unidos, ¿qué ganamos? Si la provisión de la seguridad de Europa la dan los norteamericanos. Vamos, es que mañana el ejército de Turquía decide avanzar hacia Europa, ¿y quién los va a parar? El ejército alemán, que no logra poner a 600 chavales en Lituania sin prometerles el oro y el moro, o que lanzan un equipo de drones con una gran startup que han metido una millonada y no levantan los drones a volar, o generan un sistema de radio digital de 2.000 millones de euros que lo acaban de probar y no funciona. Es decir, lo estaba comentando Manuel, en la parte militar, en la de ejercer el poder, desde que tú tomas la decisión y empiezas a invertir el dinero hasta que el dron vuela, el cañón dispara o el avión ataca como tiene que atacar, te van 10 años. Y formar los equipos, las personas preparadas a manejar todo ese equipo, toda esa tecnología, es complicadísimo de hacer. Entonces, Europa
no puede hacer geopolítica de declaración en redes sociales, tiene que empezar a arreglarse en lo social, en lo económico, en lo industrial, en lo tecnológico. Tiene que arreglarse y una vez nos arreglemos, de momento salvar los muebles como podamos, y una vez nos arreglemos, dar el salto a tratar de ejercer el poder, demostrando músculo. Oye, que yo ya exploto mi litio, yo fabrico esos coches eléctricos que quiero imponer el resto del mundo. Oye, pues lo estás demostrando. Que yo extraigo mi gas natural, los noruegos dejan de cobrarme a precio de mercado y me cobran a un precio más barato y yo tengo una fuente privilegiada de gas natural, ¿no? Que, bueno, los noruegos, como un día nos pongamos a hablar de ellos, están encantados con todos estos sismos, han dejado hasta de ofrecer cifras de todo el negocio que están haciendo. Porque yo ya lo dejé cuando se había multiplicado por 3, por 4 y por 5. Si es que son... Tengo que encontrar las cifras, no quiero ahora, pero la última vez que las encontré dije, ay señor, qué negocio más grande y qué tapados están ahí, cómo lo están viviendo y disfrutándolo, ¿no? A nivel económico. Pero bueno, ahora mismo todas las realidades nos las están poniendo en la mesa. ¿Queríamos mundo multipolar? Pues aquí lo tenemos. El hegemón hace lo que le da la gana, sin tenerle que pedir permiso a nadie. ¿Decimos que esa es la guerra del hegemón y no la nuestra? Pues ahora mismo la guerra de Ucrania será tuya, no mía. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos decían que era un loco con los de las bases, pero si tiene bases en Groenlandia, ¿para qué está apretando a los daneses? Se acaba de volver a demostrar con los hechos que las bases no están disponibles. Es decir, es un aparato, una estrategia tan organizada, la de los norteamericanos, golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y trayendo dosis de realismo a la mesa, que es que no estamos siendo capaces de asumir esto, entran en disonancia cognitiva un montón y les entran o por la vía psicologizante, como el término que utilizaba Manuel antes, o sociologizante, les viene lo de la obsesión antiamericana, de Revel, de Jean-François Revel, o por otro lado salen con estudios abracadabrantes de geopolítica de Irán, la cuarta potencia mundial, New York Times. Oiga, que tengo amigos suscritos al New York Times, pero no suscritos, yo también lo leo de cuando en cuando, pero quiero decir que una cosa es leérmelo y otra cosa es creérmelo. Es decir, tenemos que analizarlo con un poquito de calma, ¿no? Pero bueno, quería traer aquí a la mesa en todo esto los europeos, con la geopolítica de Twitter, o de X, como se llama ahora, pues no sé exactamente qué es lo que están haciendo, salvo crucificarse, crucificarse y crucificarse. Es que están metiendo la pata una vez detrás de la otra porque luego todo esto se les va a poner encima de la mesa. Es decir, cuando España tenga que recular y le diga a los norteamericanos, oye, que está ya solucionado lo de Irán, que está solucionado lo de Venezuela, que vamos a hablar con vosotros. Es que tú no me puedes poner aranceles. El experto de la universidad tal, la universidad... No. Si yo no te voy a fastidiar con los aranceles, yo voy a fastidiar a todas las empresas tuyas que han invertido en Estados Unidos de América, porque aquí hago lo que me da la gana. Y segundo, y mucho más importante, te voy a poner barreras técnicas, que te vas a enterar. Que las barreras técnicas hay controles fitosanitarios, controles de no sé qué, análisis estadístico de muestras. Hay 87.000 barreras técnicas. Hay gente que lo estudia en detalle. Y te voy a parar los jamones, te voy a parar las verduras, te voy a parar el aceite de oliva, te voy a parar el no sé qué, y verás cómo vas a sufrir. Es decir, cuando de todo este ensueño en el que han caído algunos con relatos políticos, electorales a corto plazo, con lectura nacional y demás, cuando de este sueño se despierte el mundo, claro, ahora mismo, a mí por lo menos me consta que en los pasillos del poder les está costando, pero se están despertando. Pero en Moncloa, en España, desde luego, todavía no se dan cuenta de la cantidad de meteduras de pata que está habiendo en una situación como la actual, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar. Quería abrir un paréntesis sobre la élite europea y comentar pues el despiste, ¿no? Y qué papel tan flojo, entre comillas, están jugando en todo este conflicto. Pero José, fíjate, te voy a coger el guante, si me lo permites, respecto a esto que estabas comentando de toda esta propaganda, ¿no?, que nos está llegando por parte de los líderes europeos. En el fondo, yo voy a hablar de España, que quizás es lo que conozco mejor, ¿no?, por la prensa que uno lee y lo que tiene cerca. La propaganda esta, en el fondo, y es una cosa que a mí me está inquietando, por decirlo de alguna manera, es que le está funcionando
desde un punto de vista electoral al propio Pedro Sánchez. Toda esta campaña que está haciendo, incluso gente que en teoría estaría en contra de él, gente que llamaríamos de derechas, ¿no?, en España, está alabando, con todas las comillas que quieran ponerles ustedes, la posición geopolítica que está teniendo el propio Pedro Sánchez, ¿no? Y a mí esto me inquieta, entre otros motivos, porque me viene a la mente, creo que fue Rubalcaba el que dijo aquella frase de nosotros vamos tirando y el que venga después que arree. Si no me equivoco, creo que fue Rubalcaba, ¿no? Y a mí, José, bueno, te lo pregunto a ti porque has abierto este paréntesis, pero también a Manuel, no sé si los tiros, en concreto en España, pero quizás esto también lo podríamos abrir, ¿no?, al resto de la Unión Europea, van por ahí, por una cuestión de pasado mañana, una cuestión electoralista, pensando en los próximos comicios más que en el largo plazo. Pues Manuel. Gracias por la invitación a contestar también, o por lo menos a elaborar. Bueno, sabemos que la conexión con la realidad, en tanto que podrían expresar sus intereses a través del voto en España, es muy complicada. Entonces, los partidos políticos generalmente tienen una actitud demagógica y lo que tratan es de conseguir adhesiones con relatos demagógicos que no están fundados en el interés real de la población. Entonces, claro, es muy grave porque realmente las élites políticas no están conectadas con las necesidades reales de la población. Y luego la población pues reacciona políticamente, vota en un sentido o en otro, una vez que se ha apelado a sus instintos o a sus narrativas o lo que está de moda. Entonces, finalmente, sí, ese no a la guerra, que está muy de moda hoy, pues es algo que obviamente, bueno, cualquier ciudadano del mundo se posiciona y nadie quiere que haya guerras. Lo hemos dicho aquí muchas veces, que condenamos todo tipo de violencia. Construir una narrativa electoralista sobre ese tipo de punto, pues, bueno, es fácil y seguramente da muchos resultados, pero eso no ampara a las autoridades de estar tomando toda una serie de decisiones en lo internacional que en el fondo no sirven los intereses del país a través de sus empresas y de su población. Y como dice José, habrá que ver e ir desgranando cómo vamos a ir pagando esta factura con el tiempo. Yo quería aprovechar también y desviar un poco mi respuesta para también señalar que detrás de toda esta narrativa, y volver un poco también al tema central, esta contranarrativa absolutamente irrealista de Irán está ganando y es el nuevo hegemón regional, hay una especie de silencio muy grande, y es quién es el gran perjudicado también de todo este conflicto, que es China. Y no, de la misma manera, de cierta manera, os acordáis en otro programa que decíamos, no se oye hablar mucho de Turquía. Obviamente China es un país muy importante y se oye hablar mucho de ellos, pero yo no oigo mucho acerca de cómo China está siendo perjudicada por todo este conflicto. Ellos son los primeros perjudicados por toda la situación del bloqueo de los hidrocarburos y del estrecho de Hormuz, porque finalmente luego cuando vemos la geografía, pues Europa está menos dependiente, está dependiente obviamente vamos a ser afectados por la cuestión de los precios, pero podemos comprar hidrocarburos en otros lugares. China tiene esa dependencia con Irán, que ya José ha mencionado en muchos programas. Ellos son realmente los muy afectados. Hoy leía un artículo acerca también, por ejemplo, del helio. El helio, que es un gas que es muy importante para todo lo que es refrigeración de sistemas de informática. Y apuntaba a que Qatar es el productor del 38% del helio a nivel mundial. Y eso es una situación que hay una fábrica que ha sido afectada por unos bombardeos de Irán y está ahí muy afectada. Y el otro país que fabrica el 46% del helio a nivel mundial es Estados Unidos. Y ahí, viendo esas cifras, uno adivina que los grandes sancionados por esta situación pues es China. Para que no olvidemos que detrás de este conflicto está el gran conflicto que ya ha sido anunciado por los Estados Unidos, la película general. Ellos son pequeñas paradas, como dijo José, en un camino, y el camino grande, el gran enfrentamiento estratégico del siglo XXI es Estados Unidos queriendo limitar, formatear
controlar, para seguir siendo el hegemón, el poder en ascenso de China. Y creo que esa es una dimensión muy importante y es muy probable que ese poder agredido, el poder amenazado de China, esté interviniendo de muchas maneras. Obviamente no vamos a hacer aquí de pensar que hay un complot ni nada, sino que, bueno, en el área financiera, inversiones, empresas que tienen muchos intereses allí, seguramente participan de esta construcción de una contranarrativa absolutamente irrealista, que es que Irán estaría ganando este conflicto cuando todo apunta a que no. Han perdido la flota, han perdido la aviación, no controlan su cielo, tienen que poner a poblaciones indefensas a proteger infraestructuras, lo cual a mí me parece indecente, porque poner grupos de niños alrededor de bases para que no haya ataques, bueno, a mí moralmente no me parece de recibo. Pero incluso eso lo cambian en la narrativa y muestran un pueblo unido detrás de su dirigencia, lo cual, bueno, pues como ha dicho José, es mucho más complejo. Irán es un país muy complejo. Hay dos facciones que están luchando en este momento. Una facción que probablemente quiere integrar al país al comercio internacional y está muy cansada ya del régimen que está operando, y un régimen que se debate porque obviamente quiere proteger sus intereses. Pues caballeros, no nos queda mucho tiempo, así que si os parece vamos ya por la última intervención. José, empiezo contigo, casi a modo de titular, ¿cómo concluiríamos este interesante debate? Bueno, yo simplemente hacer una respuesta, ¿no?, a la intervención de Manuel. A mí también me causa dolor, ¿no?, el que ahora mismo se ignore en el debate público los 43.000 muertos que ha habido hace unas semanas en revueltas populares en Irán. Es un tema que ya ha desaparecido y se ha borrado completamente de los medios de prensa. ¿Dónde están estas 43.000 personas? Porque yo sí me creo las cifras de esas ONGs que los han calculado. No estamos ya hablando de ello. Y segundo, creo que ha hecho un apunte tremendo, igual que tuvimos un programa hace 2 semanas que yo invito a los seguidores que lo reescuchen, donde mostrábamos al tapado ganador, que era Turquía, y aquí hay un tapado perdedor, que es China. Hasta podríamos hacer un programa en el futuro exponiendo eso, ¿no? Y era por comentar, ¿no?, lo que había comentado Manuel. Pero por responderte, Xavi, hacer un titular, a mí básicamente me da bochorno que en el mundo de habla española se postulen determinados comunicadores como analistas geopolíticos cuando lo único que hacen es vocear lo que leen en medios internacionales a los cuales tenemos acceso todos. Es decir, análisis geopolítico es leer, escuchar estos medios, tratar de contrastar fuentes si es que tenemos acceso a ellas. A veces no tenemos el tiempo que quisiéramos, ¿no?, para investigar, pasar unas buenas horas leyendo artículos, informes, etcétera, y luego finalmente aplicar una serie de criterios para ver qué es lo que ocurre. Que a mí lo que nos estamos encontrando en el mundo de habla hispana es sencillamente personas que lo que hacen es vocear lo que leen en otras lenguas. A mí me produce bochorno. Me produce bochorno, me lo pedía nuestro querido amigo y compañero César Bobadilla, que me decía: José, dilo. Digo, ¿de dónde está diciendo este hombre estas cosas? Lo está copiando de este medio, lo está leyendo de este medio, está pasando español lo que dice este medio. Y no puede ser que el nivel de análisis geopolítico en español sea esto. Es decir, nos merecemos algo más. Nosotros no es que seamos los mejores, ni los más listos, ni los que acertemos siempre, pero sí que intentamos hacer una lectura seria, ¿no? Tomamos los hechos, aplicamos una serie de criterios y decimos: sí, pues parece que este va por aquella línea, parece que el otro va por la otra línea, parece que este va ganando, que va perdiendo. Y al final lo que uno está observando, que es lo que la masa está consumiendo, simplemente la reproducción de los pasquines de un bando del otro bando. Y bueno, pues yo quiero denunciar esto, lo considero bochornoso. Yo creo que tenemos más nivel intelectual en el mundo hispano, ¿no?, como para regalarnos algo mejor, ¿no? Y no digo que nosotros seamos los mejores, lo estamos intentando con humildad, con regularidad, ¿no? Pero yo creo que nos merecemos algo más que estar oyendo estas historias de hobbits y de orcos
simplonas, ¿no? Y que no tienen sentido, ¿no? Vuelvo a lanzar, ¿no?, esa llamada al pensamiento complejo de Edgar Morin, que el otro día cuando vi que todavía estaba vivo, madre mía, ¿cuántos años tendrá? 104. Ya lleguemos con buena salud ahí, ¿no? Y por las fotos que he visto tiene hasta buen aspecto el hombre. Bueno, yo creo que esto es lo que quería decir para cerrar esta intervención mía en el programa. Lamentablemente el mal del maniqueísmo, José, ¿no?, que tanto lo tenemos en las culturas hispanas, lamentablemente, y que nos ciega tanto a la hora de hacer, pues, un análisis serio, ¿no?, como bien comentabas. Manuel, última intervención a modo de cierre ya. Bueno, pues en la línea de lo que estabais comentando, yo quiero celebrar la existencia de este tipo de espacios en el cual se puede, estoy muy, muy contento de poder llevar a cabo una conversación constructiva normal, porque en este ambiente de propaganda, relato, contrarrelato, lo que noto es que ya la conversación constructiva está desapareciendo para muchas personas, porque impera el tener razón, impera el tomar una posición, impera el llevar la contra. Y claro, se van aglomerando todas esas opiniones de llevar la contra, pero únicamente por llevar la contra, y no se avanza. Me pasa mucho en conversaciones con gente con la que converso profesionalmente o de otra manera, y me llama la atención eso, cómo no se puede, siempre se cae en la pasionalización, la emoción y llevarla contra. Entonces, claro, cuando tenemos un despliegue tan completo de una operación militar exitosa, yo no la celebro en el sentido, yo no soy ni de Estados Unidos ni tomo partido en esto, pero objetivamente cuando se analiza la situación en el terreno, los armamentos, el actuar de los ejércitos, es una operación muy exitosa. Y únicamente decir que no lo es por llevar la contraria, pues ese es el deporte en el que está buena parte de las audiencias. Entonces, bueno, celebrar de nuevo este tipo de espacio en el cual hay un resguardo de esperanza para seguir debatiendo, porque a partir del debate se generan las verdades y con las verdades ya se puede avanzar y se pueden hacer cosas. Con el resto de la actitud de relato contra relato, únicamente lo que hay es como una especie de gran partido de fútbol en el cual, para mi gusto, no gana nadie. Así que celebro de nuevo este tipo de programa y siempre agradecido y un saludo grande. Pues gracias, Manuel, por haber estado con nosotros una semana más. Muchas gracias. Y gracias también a José Papí, que nos vemos el próximo martes en el Radar Geopolítico. José, gracias. Un abrazo muy grande para todos. Gracias por estar ahí. Un placer. Pues ni humillación histórica ni victoria épica. Por lo tanto, propaganda por ambos lados y una realidad, el poder lo marca el que puede golpear y seguir negociando. Así es.